Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de toda Colombia y el mundo. Hoy estamos en una nueva entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a trabajar con nuestros compañeros Axel Reynolds, Guido Mardini y mi persona, Víctor Madero, quien les habla. El tema del día de hoy es el suicidio ante la ley divina. Realmente el suicidio ha tocado las puertas de muchos espacios a nivel mundial, y en estos días hemos escuchado con mucha tristeza la partida de Robin Williams. Hace meses escuchamos la partida de Philip Seymour Hoffman, actores consagrados, exitosos en Hollywood. Y vemos que todos estos suicidios han respondido, no todos han respondido al deseo real de quitarse la vida, sino que hay un deseo profundo de muchas personas de obtener paz de alguna manera, de liberarse de un drama interno, y entran a este espacio del suicidio no encontrando una solución real. La doctrina espírita tiene que hablarnos mucho sobre eso, porque ya hemos tratado el tema de la inmortalidad del alma y vemos que seguimos viviendo, seguimos existiendo. Por lo tanto, para los espíritas, el suicidio es una puerta errada, una puerta que no soluciona, sino que incrementa nuestros dramas internos. Vamos entonces a hablar sobre esto, sobre este tema muy interesante, Axel. Sí, hombre, muy bien, Víctor, gracias, buenos días a todos los oyentes. Este tema del suicidio que hoy vamos a revisar ante la ley divina es un tema de mucha actualidad y vigencia, como bien lo comentamos hace unos segundos. Se da en muchos espacios, en muchos momentos de la vida de los seres, inclusive sin importar la edad, trayendo mucho sufrimiento a los familiares que quedan encarnados. Y muchas de las situaciones que se presentan en el suicidio sabemos que es parte de la ignorancia que se tiene respecto a la continuidad de la vida. Este tema es una de las principales causas de un profundo sufrimiento en el mundo espiritual. Precisamente el suicida es aquel que en su momento no tiene el valor para enfrentar una situación que se considera que no tiene solución en ese momento. Es una de las primeras cosas que debemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué hay personas que toman esta decisión? La decisión de suicidarse, ¿cómo lo lleva a esta situación la vida? Tantas problemáticas que vivimos. Son muchos los motivos que hacen parte de esta resolución que toma la persona, y la razón principal que podemos hoy y que vamos a revisar precisamente es porque considera la persona habitualmente que es un acto de fuga. Se fuga de la realidad, la persona necesita huir de la determinada situación y se encuentra dominada seguramente por la angustia, por la ansiedad, por un sentimiento que no encuentra otra salida y ve en la muerte el fin a los problemas. Es eso de lo que vamos a hablar hoy. Muy buenas tardes. Sí, precisamente, Axel, como lo decías, es uno de los temas que más abaten a la humanidad hoy en día. Partiendo de la base que en el espiritismo sabemos y nos enseña que la muerte no existe, que no es el fin, que el hecho de que una persona desencarne, cualquiera que sean sus razones, no significa que haya desaparecido. Y con mucha más razón, cuando la persona atenta contra su propia vida, evidentemente está violentando la ley de Dios, quien es el único que tiene derecho a darnos o a quitarnos la vida. Por lo tanto,
El suicida es una persona que transgrede la ley y como tal habrá de sufrir las consecuencias al respecto. Realmente también el tema del suicidio lo alimentan ideas materialistas, ¿sí? En una palabra, son los grandes excitantes para el suicidio, porque engendran la cobardía moral. El hecho de vivir una vida donde los objetivos son netamente materiales y vemos que las cosas materiales cambian de manos, se transforman, muchas personas comienzan a sentir ese vacío emocional, ese vacío existencial. Entonces toman como única ruta para liberarse el suicidio. Entonces, este es un tema que va ampliándose cada vez más, que añadimos elementos para explicarlo. Exacto, veamos por ejemplo qué nos enseña el espiritismo en esta primera parte. Mire que muy por el contrario de lo que mucha gente piensa, el suicidio tiene muchas y terribles consecuencias. No todo se acaba, como bien decía Guido ahora, sino que más bien inicia una etapa nueva de sufrimiento para el ser. La primera con la que se encuentra quien realiza este acto de suicidio, de equivocación, es ver que no ha puesto fin a su vida. Es el primer impacto que tiene un suicida. Apenas llega al mundo espiritual, en esa turbulencia, en ese desconocimiento, ignorancia en que se sumerge, se da cuenta que no ha muerto, que su vida continúa. El espiritismo nos enseña que nuestra existencia no termina con la muerte. La persona continúa viviendo y con el agravamiento de ver que sus problemas se acentúan más con el error que acaba de cometer. Esa enseñanza es la primera que nos arroja el espiritismo. Guido, por favor. Sí, y algo más que el suicida no tiene en cuenta en su nefasto proceder, en su locura momentánea que lo lleva a cometer ese acto tan fatal, es tremendamente egoísta. No piensa para nada en sus seres queridos, en sus hijos, hermanos, hermanas, en su madre, en su padre, y no piensa el dolor tan tremendo que les va a ocasionar. Solamente en su acto egoísta piensa eliminarse, porque cree que así elimina su dolor y se escapa a la realidad de una vida que habrá de ser más tarde muy fuerte en su proceso de evolución espiritual. Por eso recordamos que es una cobardía moral. Realmente el suicidio tiene muchas aristas. Para explicarlo en el día de hoy, vamos a hablar primero del suicidio intencional. Sí, ese suicidio que sin los atenuantes de la enfermedad o la ignorancia, debemos considerar que no solamente se infringen las leyes divinas, sino que también es un acto de violencia contra el ser humano, que él comete contra sí mismo, a través de una premeditación más profunda, y seguramente después de cometido el acto va a entrar en un profundo remordimiento. Este suicidio, cuando es intencional, tiene muchas consecuencias a nivel espiritual. Hablemos un poco más de ese suicidio, Guido. Sí, generalmente, según las investigaciones psicológicas y psiquiátricas al respecto, una persona siempre planea el suicidio con anterioridad. Es muy rara las veces que surge de una manera de pronto, de repente. Siempre es como consecuencia de un largo proceso que se viene acumulando en el sentimiento, en la mente de la persona, y va gestando cómo va a hacer para suicidarse. Aún más, se da el caso de personas que dicen: un día de esto me voy a matar, quiero matarme, me voy a desaparecer para que todos ustedes sufran las consecuencias, es decir, culpando a los demás del acto que él piensa realizar. Entonces, ese suicidio intencional es el peor que puede haber, porque el espíritu alcanza a someterse a un compromiso muy fuerte con la ley divina. Por eso tenemos que estar muy pendientes de nuestros familiares, de nuestros hijos, ir hablando con ellos, ir conversando, ir ganando todas esas confianzas, porque, como dice la gente popularmente, a veces la procesión se lleva por dentro. Y existe lo que se llama el parasuicidio, o sea, la persona está dando informaciones, dando señales a los amigos, a las amistades. En Facebook la persona va escribiendo y va dando pistas. Y a veces decimos: no, eso no pasa nada.
no pasa nada. Sí, hay que poner mucha atención a eso, sobre todo, me vuelvo y me remito a la literatura científica, a la psicología, que en ese sentido alerta mucho a los padres, a los familiares directos, porque ellos dicen que hay pequeños suicidios diarios en las personas, sobre todo en los jóvenes. Qué lamentable es que un joven se suicide. ¿Y en qué consiste esos pequeños suicidios diarios? En la persona que alimenta ese deseo de desaparecer, aquella persona que experimenta una frustración por sentimiento, por la quiebra de un negocio, o cualquiera que sea la circunstancia, una enfermedad, alimenta dentro de sí o se autolacera, se automaltrata, se inflige a sí mismo golpes, daños. Son pequeños estados de suicidio que finalmente van a terminar por alimentar el gran suicidio. Exacto, Guido. Esto que comentas es propicio para recordar un tema que ahorita comentó también Víctor. Cuando estamos en estos pensamientos suicidas, cuando estamos dando vueltas en la cabeza con estos pensamientos negativos, ¿qué atraemos? Vibramos nosotros en una frecuencia energética muy baja y atraemos, además de los encarnados que nos están orientando a esa negatividad, también sin pretender los espíritus negativos inferiores que nos van a alimentar ese sentimiento negativo y fomentan ese estado de suicidio que acaba insistiendo en la idea de suicidio. Es decir, cuando estamos sumergidos en ese tipo de pensamientos, tenemos influencias de los encarnados que están a nuestro alrededor y a su vez de aquellos desencarnados que aprovechan esa circunstancia de inferioridad para hacernos daño con sus pensamientos. Sí, ese es un tema bastante claro. Pero también podemos hablar en el día de hoy de un suicidio que se vive diariamente en nuestra sociedad, que cualquier persona puede estar vivenciándolo ya en su casa o en su hogar, que es el caso del suicidio inconsciente. La doctrina espírita nos habla de eso, y la humanidad, si entramos a analizar bien, tiene todo un respaldo lógico y científico cuando decimos existe el suicidio inconsciente. ¿En qué consiste el suicidio inconsciente? Cuando la persona no es consciente de que determinados comportamientos, hábitos, formas de vida pueden dificultar y acortar la vida misma. ¿Cómo es eso? Personas que desencarnan, fallecen a causa, por ejemplo, de un cáncer de pulmón provocado ¿por qué? Por el tabaquismo. Muertes derivadas del alcohol, las drogas, los accidentes mortales de tráfico, producto de la negligencia, la falta de inteligencia vial para conducir, hacen que personas se lancen lentamente, paulatinamente, vayan destruyendo su cuerpo físico. Y la sociedad está llena de esos casos. Y tenemos que estudiarlo así, porque aquel que acorta su vida, aquel que acorta ese quantum de energía que tenemos todos físicamente, predestinada al desarrollo de las actividades en esta vida, si la vamos acortando lentamente, vamos suicidándonos lentamente. ¿No es así, Guido? Así es. Más aún, Víctor, y esto es tan importante que se nos pasa. Por ejemplo, accidentes debido a exceso de velocidad son causa de un suicidio inconsciente. La vida que cada día se disminuye como resultado de continuas alteraciones emocionales, ira sin sentido, violencia continua, estados de irritabilidad que se van haciendo cada vez más evidente y a lo largo de la existencia clasificado en la psicología como neurosis o pequeñas esquizofrenias, van minando la salud mental y física de la persona y que a la larga es responsable de lo que hace como consecuencia del acto que está cometiendo inconscientemente. Y más si somos seres que somos bio, psico, inmuno, ¿verdad? Así es. Y somos sociales a la vez. Exacto. O sea que todos somos una integralidad. Si vamos desgastando nuestra parte física, vamos afectando también la parte inmunológica, la parte social, la parte psicológica. Si desgastamos la parte psicológica, también va a haber una incidencia en el plano físico. A nivel de nuestro cuerpo vamos desgastándolo. Y aquellos órganos que van perdiendo su vigor, su vitalidad, van muriendo lentamente. Y miren, para entender esta parte de una forma sencilla, por ejemplo, la comida.
que está tan a la mano, que está tan sencillo de recoger comida a veces para algunas personas, que en demasía se equivocan en el tipo de alimentación y hacen que su organismo trabaje más de la cuenta, acabando inclusive con la capacidad de producir azúcar, y estamos entrando en enfermedades paulatinas que van acabando poco a poco con el cuerpo. Así, la comida puede constituirse en una forma de suicidio si lo llevamos equivocadamente, como pasa con el cigarrillo, como pasa con los accidentes de altas velocidades. Esto es sin duda el suicidio inconsciente, que nosotros creemos que no somos culpables, pero sí somos inconscientemente culpables de esta fatalidad. Un caso que se relata en la literatura espírita, en el libro dictado por André Luis a Chico Javier, que se llama Nuestro Hogar. Él relata, André Luis, este autor espiritual muy conocido, él relata allí cómo penetró al mundo espiritual. Y cuando él llegó al mundo espiritual, a una región sombría y de mucho dolor y sufrimiento, los miles de espíritus igualmente oscuros como él le tildaban de suicida, suicida, suicida. Él se defendía diciendo, yo no soy suicida, yo no soy suicida. Sin embargo, le dijeron posteriormente, le decían, es que en tu vida fuiste muy licencioso, dedicado al abuso del sexo, al abuso del alcohol y a una total ausencia de cuidado en ti mismo. Siendo médico, abusaba de su salud. Y de esa manera, sin quererlo, generó una serie de patologías graves a nivel pulmonar y a nivel del hepático, llevándolo a la muerte en un suicidio inconsciente. Entonces son muchas comunicaciones de los espíritus que cometieron suicidio, que vienen a decirnos, hablarnos sobre su estado actual en el plano espiritual, sintiendo dolores constantes, como si una pesadilla que se repitiera. Y el espiritismo nos presenta a esos mismos suicidas que vienen a decirnos realmente esa desgraciada posición que tienen y a probarnos de que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe a cualquier ser humano abreviar su vida. La vida es el mayor regalo que Dios nos da. Por lo tanto, nosotros no podemos sentirnos dueños de ella. Por lo tanto, no podemos acortarla. Seguimos con este interesante tema después de estos comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con el tema del suicidio a la luz de la doctrina espírita. El conocimiento de la vida, que la vida continúa, el saber, tener la certeza de que nuestra vida somos inmortales, de que somos seres que continuamos con vida después de esta encarnación, neutraliza el pensamiento suicida. Conocer esto es lo importante porque eso nos va a dar diferentes motivos para mantener nuestra vida, aprender a vivir los sufrimientos que tenemos, por la certeza de que la vida futura, saber que existe esa vida futura, sabemos que seremos felices cuanto más desgraciados seamos. O sea, los problemas que hoy tenemos, seguramente más tarde lo vamos a ver desde el mundo espiritual como algo tan temporal, tan efímero, tan pequeño, que eso nos va a abrir nosotros las luces de lo que realmente es la vida eterna, nuestra vida que no termina, con la certeza de que nosotros no vamos con la vida
con el acabar nuestra vida a terminar con nuestro proceso de evolución. Pero relatemos un poco las consecuencias inmediatas al acto del suicidio en los espíritus que llegan al mundo espiritual en ese estado de turbación. Una de las cosas más graves que conocemos y que es relatado por los mismos espíritus que han sido suicidas cuando estaban encarnados a través de las comunicaciones de medium reconocido como Divaldo Pereira o Chico Javier, es que repiten continuamente en su mente el acto que los llevó al suicidio. Allan Kardec también se remite a ello en el libro El cielo y el infierno, en donde relatan casos de espíritus que, por ejemplo, se mataron con un veneno y constantemente están remitiéndose a esa sensación dolorosa a nivel de su zona intestinal, o aquel que se disparó en la sien está permanentemente sin parar reviviendo el acto de la bala que atravesó su cerebro o su corazón, o aquel otro que se lanzó desde una determinada altura, está experimentando de manera continua y continua sin parar el momento en que cae y se golpea contra el suelo una y otra vez. Podemos imaginarnos el tormento que esto significa para un espíritu, y esto puede durar mucho tiempo. Generalmente los espíritus dicen, y la literatura espírita lo confirma, que ese cuadro puede durar tanto tiempo como la vida que la persona cortó. Si una persona debía vivir 80 años y se quitó la vida a los 50, por decir algo, durará esos 30 años restantes en un estado de sufrimiento sin final. También las personas que intentan suicidarse y no lo consiguen, también van a sufrir las consecuencias de sus actos, porque quedan unas marcas a nivel energético, precisamente a nivel periespiritual, que al pasar de una existencia a otra, esas marcas vendrán e imprimirán en el cuerpo físico las deficiencias, las dificultades del acto nefasto de vidas anteriores. Entonces, por eso vemos muchos casos de personas que sufren, nacen con dificultades, con enanismo, y nos han comentado a través de las revelaciones espíritas, nos han comentado de que tienen que ver con personas que se lanzaron de grandes alturas, personas que vienen con obstrucciones intestinales a nivel de la parte del sistema digestivo. Fueron personas que se suicidaron alterando su sistema, su estómago, sus intestinos. Entonces vienen con esas marcas allí que se reproducen en el plano físico. Y muchos otros casos de personas que vienen ciegas, personas que vienen con síndrome de Down, muchas de ellas con problemáticas del suicidio en vidas anteriores. Y otras personas que no pueden ni moverse, no pueden, su sistema nervioso está completamente desestructurado, y que son, desde el punto de vista de la fe espírita, las dádivas, las bendiciones que da Dios para aquellos espíritus que, limitados físicamente, no pueden reincidir nuevamente en este acto doloroso. Entonces, aquel que está encerrado en un cuerpo físico que no se pueda mover, hay muchas razones, y una de estas es el suicidio. Y esto es la doctrina espírita, ¿no? Una doctrina esclarecedora. Precisamente entender nosotros por qué existen tantas personas con problemas físicos de nacimiento, y que no los entendemos, porque hay unos que sí, otros que no, y podemos seguramente ahora interpretar esta problemática con este conocimiento de que lo que es nuestras vidas anteriores van forjando y mostrando nuestra vida actual. Somos lo que hemos elaborado atrás. Hoy día nuestras consecuencias, nuestros actos van a ser también aquellos que forjen nuestro futuro. Esclarezcamos un poquito más la parte esa interna de por qué sucede eso que ustedes han explicado muy claramente, de los daños que afectan el cuerpo físico al renacer, con sintomatologías graves y muchas de ellas desconocidas, aunque bien la ciencia médica ya ha identificado muchas de esas problemáticas, parálisis cerebrales, etc. ¿Qué sucede? El espíritu, al atentar contra sí mismo, genera una onda energética de mucho daño por la intención de quitarse la vida, afectando los campos energéticos de la zona del periespíritu, o sea, la energía del cuerpo espiritual.
al desajustarse, al desequilibrarse, desarmonizarse esas energías específicas, bien sea del cerebro por un balazo, o el estómago o la zona digestiva por un envenenamiento, o la zona donde golpea contra el suelo en la caída, en la cabeza, va a degenerar un desajuste energético tremendo, que eso va a afectar el equilibrio energético del perispíritu. Como el perispíritu moldea el cuerpo físico al renacer, los efectos serán inmediatos, viendo entonces las enfermedades que hemos relatado con anterioridad. Por tal razón, puede durar a veces hasta 2 o 3 encarnaciones sucesivas para que se pueda recomponer ese daño. En el libro Memorias de un suicida, de Ivonne A. Pereira, podemos encontrar nosotros una clara descripción de cómo suelen ser las zonas suicidas, porque precisamente para aquellas personas que se equivocan con el suicidio hay unas zonas específicas en el mundo espiritual. Estas zonas pues ya pueden imaginarse cómo son, ¿no? Y son bien descritas en ese libro. Sin embargo, hay muchos factores que determinan esta zona de sufrimiento. Factores como el tipo de suicidio, los motivos que llevaban al suicidio, las influencias espirituales que hubo en el proceso ese de desgaste mental, el grado de conocimiento que la persona tiene respecto a la vida futura. ¿Por qué? Porque la enseñanza que hoy queremos dejar, recordar con este mensaje de la doctrina espírita, es que las personas, cuanto más consciente se es de los actos cometidos, más tiempo se permanece en estas áreas inferiores. Es decir, más responsabilidad tenemos entre más conocimientos adquirimos. Vemos que todos estos lugares donde habitan aquellos hermanos, hermanas que se han suicidado, que en la literatura espírita lo podemos encontrar como el Valle de los Suicidas, todos estos lugares de sufrimiento las personas allí no están irrevisiblemente condenadas, sino que es un estadio temporal mientras todos estos seres vuelven a reencarnar y van reequilibrándose lentamente. Pero allí llegan muchos médicos espirituales, protectores, a ir ayudando a todos estos hermanos en sufrimiento. Porque contrario a otras doctrinas que han pregonado que los suicidas son unos réprobos, que ya no tienen perdón de Dios ni de nadie, la doctrina espírita es humanista. Ve a estos hermanos como unos necesitados que merecen nuestro respeto, nuestro cariño y nuestras oraciones. Por eso, al entender nosotros la idea de la inmortalidad, encontramos que de quien falla puede reequilibrarse, puede volver nuevamente a la normalidad. Una persona con tendencias suicidas, conociendo la doctrina espírita, debe sanar ese sentimiento dentro de sí mismo, esa idea, porque el espiritismo es el gran destructor del suicidio y de todos aquellos que pretenden eliminarse, quitarse la vida. Pero todo esto, como bien lo enseña la doctrina, tiene soluciones, ¿no? Podemos equivocarnos y tenemos la posibilidad de rehabilitarnos. Para corregir este grave error, por eso existe esta valiosa ley de reencarnación. Debemos reencarnar para reajustar y reequilibrar dicha equivocación. Es una posibilidad, una bendición que Dios nos brinda. Las lesiones perispirituales que causamos, que bien ha habido ahora, repercutirán pues en nuestro cuerpo, pero nosotros vendremos padeciendo defectos físicos para poder librarnos de estas complicaciones, poder llevar una vida de pronto entendiendo por qué estamos en ese estado para mejorarnos espiritualmente. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? La tarea de cada uno individualmente es entender la razón de ser de nuestra existencia, conocernos a nosotros mismos, entender nuestras problemáticas e ir resolviéndolas uno a uno, acrecentando en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Haciendo una anotación muy importante aquí con respecto al libro de los espíritus, cuando nos habla del hastío de la vida, nos dicen, Allan Kardec pregunta a los espíritus, la pregunta 943, ¿a qué se debe ese disgusto por la vida que se apodera de ciertos individuos sin que tengan para ello motivos valederos? Y los espíritus superiores responden, efecto de la ociosidad, de la falta de fe y con frecuencia de la saciedad. Esta es una respuesta revolucionaria, porque primero vemos que en la ociosidad, el ocio
Como dice el proverbio popular, es la madre de todos los vicios. Cuando la persona no tiene nada que hacer, se le ocurren ideas nefastas. El ocio nos puede llevar al suicidio. El hecho de no tener una vida útil. Por eso es importante ejercer el trabajo, desarrollar nuestras potencialidades, desarrollar nuestras facultades con un objetivo útil. Quien no hace nada va creando un tedio en su vida, va creando una sin salida y puede entrar a consumir drogas, puede cometer cualquier locura. Y entonces, efecto del ocio es una parte muy importante. El segundo es la falta de fe. Cuando no tenemos objetivos superiores en la vida, cuando no vemos el más allá, cuando no vemos que nuestra vida tiene un objetivo grande, también podemos caer en el hastío de la vida. E igualmente, y un tema muy interesante que se vive todavía hoy, que es el de la saciedad. ¿Qué es saciedad? Probar todo, comer en demasía, consumir cualquier cosa en demasía. Ya llega un momento en que estás tan lleno que no encuentras más nada que hacer. Y si todos los estímulos que vivimos en nuestra existencia son exteriores, y aquí viene una anotación muy importante en la educación familiar, cuando el padre de familia le brinda al muchacho o a la muchacha siempre estímulos exteriores y no lo deja vivir con estímulos interiores. Que quiere una camisa, le compra una camisa. Quiere unos zapatos, le compra 10 pares de zapatos. Llega el momento que el muchacho está tan saciado que no encuentra respuestas internas a las problemáticas que cualquier persona carga. Entonces, eso va configurando un espacio para el suicidio. ¿Y esto se llama qué? El cultivo del materialismo. Entonces, con todas estas ideas, vamos a darnos cuenta de que tenemos que hacer una educación moral en nuestros hogares, una educación espiritual, y ir cambiando esos patrones del éxito con los cuales hemos poblado nuestra sociedad, y que va convirtiendo a las personas en depresivas por las situaciones materiales que pasan, por las cosas que se han conquistado. De pronto hasta a nivel material se ha conquistado algo y nuevamente viene un nuevo peldaño que subir y se conquista y vuelve otro, y eso será un nunca acabar. Entonces, todas estas ideas van incidiendo poco a poco al suicidio. Tenemos mucho más después de este corte comercial. Síganos en el programa Luces para el Alma. Ya pueden ir preparando sus teléfonos para hacer las llamadas. 656-5252. Desea con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos revisando la enseñanza que nos deja el libro de los espíritus en el tema del suicidio. Estamos ahora mismo revisando la pregunta 950 que dice: ¿qué pensaremos de aquel que se quita la vida con la esperanza de llegar más pronto a una existencia mejor? O sea, aquellas personas que creen que, bueno, acabando con esta vida, enseguida voy a pasar a la existencia que seguía para estar mejor.
Responden los espíritus: otra locura. Practique el bien y estará más seguro de alcanzarla, porque de aquella manera retrasa su entrada en el mundo mejor, y él mismo pedirá después volver aquí para terminar esa existencia que troncó debido a una idea falsa. Una culpa, sea cual fuere, no abre jamás el santuario de los elegidos. Esta respuesta tan profunda nos deja claro que el suicidio desde cualquier punto de vista es una equivocación, y que la primera realidad con que vamos a chocar cuando lleguemos al mundo espiritual es que nuestra existencia continúa, nuestra vida continúa, y eso va a abrir camino al sufrimiento en el mundo espiritual. Entonces, es un error pensar que terminar con la vida actual va a llevarnos de inmediato a otra vida mejor. Sí, y continuamos con la gran sabiduría de Kardec al preguntar e indagar a los espíritus en la 951. El sacrificio de la propia vida no es meritorio a veces cuando se propone el fin de salvar la de otros o de ser útil a sus semejantes. Los espíritus responden: eso es sublime, según la intención, y el sacrificio de su vida no constituye un suicidio. Pero Dios se opone a un sacrificio inútil y no puede verlo con agrado si está manchado por el orgullo. Un sacrificio solo es meritorio por el desinterés, y el que lo realiza tiene a veces una segunda intención que menoscaba su valor a los ojos de Dios. Penetran con profundidad los espíritus más en la intención de aquel que pretende salvar la vida de alguien, sacrificar su propia vida. Pero si en ese acto hay un interés profundo de lograr algo en beneficio propio, ya está echando a perder todo el objetivo. Esto debe surgir como un acto de renuncia a sí mismo en beneficio de los demás, antes que sacar provecho de aquello, porque Dios todo lo ve. Vemos también en la pregunta 952 algo muy interesante que no hemos tocado hasta el momento, porque uno dice, bueno, el suicidio tiene diferentes grados. Y Kardec pregunta a los espíritus si es culpable en mayor o menor grado que otro que se quita la vida por desesperación. O sea, si hay una persona que se quita la vida por desesperación y otro que no se la quita por desesperación. Y vemos aquí que los espíritus nos comentan que el culpable en grado mayor, por cuanto ha tenido tiempo de razonar su suicidio. El que está viviendo en desesperaciones, está viviendo problemas y comienza a ir pensando cómo lo voy a hacer, cómo me voy a evadir de todas estas cruces, como también nos los planteó el Maestro Jesús, que cada quien tenía que tener su cruz, tomar su cruz y seguirlo, pero muchas veces pensamos que nuestra cruz es inmerecida, que tenemos los problemas que no deberíamos tener. Y eso sería ir en contra de un Dios de justicia, un Dios que le da a cada quien según su siembra, según sus obras. Y entonces, quien piensa, quien maquina cómo va a hacer aquello, es más responsable que aquel por la locura, ¿verdad? Porque han habido suicidios de personas que han entrado en esquizofrenia, es completamente diferente, o sea, tiene mayor grado de responsabilidad aquel que se evade pensándolo y planeándolo. Hay dos tipos de suicidas que encuentran a veces excusas en las cosas que le pasan alrededor, en las circunstancias que viven. Y esto precisamente lo interroga el maestro Allan Kardec en la pregunta 956. Aquellas personas que, no pudiendo soportar la pérdida de personas amadas, se matan con la esperanza de ir a reunirse con ellas, ¿alcanza su objetivo? Ese es el caso de Romeo y Julieta. Exacto. Que personas que piensan, bueno, como murió tal persona y sufro tanto, ahora que yo, si acabo con mi vida, enseguida me reúno contigo en el mundo espiritual. Miren esta respuesta que nos da el mundo espiritual. Para ellas, para esas personas, el resultado es del todo opuesto al que esperaban obtener. Y en vez de reunirse con el objeto de su afecto, se alejan de él por mucho más largo tiempo. Porque Dios no puede recompensar un acto de cobardía, y el insulto que se le hace al dudar de su providencia es precisamente el error que se comete. Pagarán ese instante de locura, de demencia, con penas más severas
que las que creen acortar, y no tendrán para compensarse la satisfacción que esperaban. Es un error inmenso. Nos lo explican los espíritus. Es tan amplio el tema Axel, Víctor, que realmente necesitaríamos mucho tiempo para elucidarlo por completo, porque los cuestionamientos que hace Kardec son muy amplios. Por ejemplo, la pregunta 953 es una pregunta de tal actualidad, hecha hace 150 y tantos años, que en el día de hoy responde a muchas cosas. Por ejemplo, Kardec pregunta: cuando una persona ve ante sí una muerte inevitable y terrible, como el caso de los pacientes terminales, ¿es culpable de abreviar en algunos instantes su padecimiento apelando a un fin voluntario? Es decir, cuando la persona dice, bueno, ya no tengo alternativa, los médicos consideran que ya me voy a morir de esta enfermedad terminal, y hay muchos casos de dolores, limitaciones que son dolorosos para la persona y para la familia, y la persona recurre entonces a lo que se llama la famosa eutanasia, tema que seguramente lo trataremos en otra oportunidad. Responden los espíritus: siempre se es culpable de no aguardar el término fijado por Dios, pero además se está enteramente seguro de que ha llegado ese momento final, ese término, a pesar de las apariencias. No se podría recibir un inesperado socorro en el instante postrero. Es decir, la fe, la confianza en Dios. Si ha de morir, ¿cómo, por qué no esperar unos minutos más, unos días más y superar la prueba y no cometiendo un acto suicida al final casi de la vida? Allá hay una gran responsabilidad de suicidio de parte del paciente que está vías a morir, como hay una gran responsabilidad de los familiares y aún de aquellos galenos que son proclives a desarrollar ese acto, también son responsables. El doctor en psicología Claudio García Pinto nos dice: morirse es obligatorio, pero cómo hacerlo es optativo. Ya que la muerte es un inevitable, puedes escoger cómo llegar a ella viviendo el tiempo que te reste como una misión. Dejando un legado, vivirás para siempre, y tu dolor, por más horrible que sea, será trascendido en una tarea significativa. No siendo espírita, nos deja una idea muy, muy clara sobre la situación de que morir es una ley de la vida, pero nosotros tenemos que ver cómo vamos a llegar a la muerte, pero no una muerte de fuga, sino partir de este planeta con un legado, con un trabajo hecho, que no nos vayamos como huyéndole a las responsabilidades que tenemos con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. Por eso el suicidio viene a ser una puerta, esa puerta ancha de la cual nos habla Jesús, por donde pueden correr todas las personas que quieran, desahogándose en la vida, pero nos invita más bien a tomar esa puerta estrecha, la puerta de los sacrificios diarios, del trabajo, de la renuncia. Por eso nosotros los espíritas aplaudimos la vida, amamos la vida, sentimos la vida, porque el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra debe ser útil. Debemos trabajar para ir hacia Dios a través de todas las acciones que hacemos diariamente. Qué bonito es servir, qué bonito es dar nuestro tiempo, entregar nuestra salud a favor de otra persona y no destruirnos como un simple acto de egoísmo. Eso es lo que nos enseña la doctrina espírita. Es un argumento profundo, importante contra el suicidio. El suicidio no es solamente ir contra lo moral, sino también contra lo biológico. Se afirma así el principio de unión entre el espíritu y el cuerpo. Entonces hay una pregunta que surge a propósito de las inquietudes que tenemos todos nosotros con este tema que hemos tratado el día de hoy. Pero realmente, ¿cuál es la consecuencia más relevante que acarrea el suicidio? En la pregunta 957, el maestro Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores: ¿qué consecuencias acarrea en general sobre el estado del espíritu? Y la respuesta es un poco larga y vamos a resumirla
pero queremos contextualizar lo más importante con relación a la temática de hoy. No existen penas fijas, no hay una consecuencia clara respecto al suicidio, sino son diversas de acuerdo a su categoría y a su nivel. Pero lo que sí está claro es que la consecuencia es una contrariedad que experimenta el espíritu al pasar al mundo espiritual. Y esta contrariedad se basa especialmente porque el lazo que une al espíritu con el cuerpo no se rompe inmediatamente. Queda un lazo que une al espíritu con el cuerpo y este lazo permanece. Por eso hace sufrir al espíritu, porque permanece adherido a ese cuerpo que está en descomposición, que ha sufrido y experimenta unas circunstancias orgánicas del cuerpo. Esa es la principal consecuencia que acarrea el suicidio. Seguimos viviendo una y otra vez las consecuencias de nuestro sufrimiento físico. Bueno, invitamos a todos los oyentes a que hagan sus llamadas a través de nuestra línea 656-5252 de Radio Vigía de Todelar. Aquí tenemos una pregunta que ya nos enviaron. Dice, ¿de qué forma el espiritismo se constituye en un preservativo contra el suicidio? Guido. Sí. Nunca el suicidio debe ser una opción en un ser humano que ama a Dios y es consciente de la responsabilidad de su vida en la tierra. El espiritismo, al darnos a conocer la realidad de la vida después de la muerte, que la vida continúa, y a su vez de enseñarnos la responsabilidad que debemos tener con nuestros actos y con nuestro cuerpo, se constituye en un preservativo enorme contra cualquier idea o acto suicida. El verdadero espírita se transforma moralmente y se solidifica en una fe profunda, porque su fe está basada en hechos, en realidades, no en simples teorías, porque es un conocedor profundo de la vida después de la muerte, de la vida en el más allá, porque sabe y tiene la esperanza y la certeza que habrá de encontrarse con los seres amados que ya partieron y recibirá la abundancia del amor divino según hayan sido sus actos durante su existencia en la tierra. Por lo tanto, el verdadero espírita, el hombre de bien, es aquel que siempre tiene en mente servir y para nada, en ningún momento, le ocurre la idea de quitarse la vida. Por eso es importante vivir con esperanzas, ¿sí? Vivir con esperanza no es sentarse bajo un árbol a esperar la sombra. Eso es ponerse, vivir con esperanza es ponerse en movimiento. Como dice Sergio Sinei, es una convocatoria permanente a conjugar los verbos. Conjugar siempre el verbo poder. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Isabela Martínez. Por favor. Bienvenida, Isabela. Una pregunta, gracias. ¿Qué responsabilidad cabe a los padres que con esta juventud que se está suicidando por esas acciones desbocadas? ¿Qué responsabilidad a los padres que han descuidado la educación y la formación de sus hijos a nivel material inicialmente y principalmente a nivel espiritual? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Muy interesante y profunda la pregunta, ¿no? Y precisamente apropiada, porque nos trae a colación el tema de la necesidad de nosotros fomentar en los hogares la espiritualidad, alejar a los jóvenes y a los niños del materialismo. Precisamente eso que hablábamos ahorita, la falta de fe, la falta de la seguridad de una vida futura en la implantación de la educación en el hogar hace falta. Hace falta enseñarle a los niños y a los jóvenes la necesidad que tenemos de mirar hacia lo espiritual. En la medida que nosotros seamos más espiritualizados, que eduquemos más a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en el aspecto espiritual, más alejados van a estar de las posibilidades del suicidio, porque les va a llenar la vida como realmente debe enriquecerse, con la vida eterna, con el conocimiento de que somos espíritus en evolución. Sí hay responsabilidad de los padres que no tienen la educación. Y precisamente, Víctor. Sí, también tenemos una anotación a partir de las experiencias que hemos tenido con el trabajo con padres durante estas últimas 2 décadas. Y hemos visto cuando los padres solucionan todos los problemas de los hijos, todas las dificultades de los hijos, el hijo no ejerce su autonomía.
no desarrolla sus facultades de tomar decisiones. Cuando los padres no enseñan a los niños que existe el frío y existe el calor, si un niño está siempre acostumbrado de que el aire siempre está frío, que vive en aire acondicionado y nunca prueba el calor de las calles cartageneras, cuando sale el calor se frustra, ¿sí? Porque no entiende la diferencia, no entiende la escasez. Entonces todas estas situaciones van creando en los muchachos vacíos. Por eso es importante que trabajemos en el tema de la autonomía, en el tema de la libertad con los muchachos. Sí, esta responsabilidad de los padres en la educación y formación de los hijos hoy más que nunca es evidente y muy necesaria. El afán, el estrés, la abundancia de cosas superficiales han hecho que los padres olviden ese gran deber y responderán ante Dios por la falta de cuidado en la educación de esos hijos, que los llevará quizás más adelante a cometer muchas locuras y serán objeto de muchas reprimendas de parte de Dios. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, hablas con Ana María. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los suicidas? ¿Hay alguna oración o algo que se pueda hacer? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Podemos ayudar a todos los suicidas con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son muy importantes para ellos, porque ellos reciben la oración como si fuese un bálsamo, un baño de luz, de paz, que ante sus tribulaciones ellos lo sienten como algo muy bonito, muy especial. Y además el sentir de que están siendo recordados, eso para ellos es muy importante, que no han sido olvidados. Por lo tanto, todo buen cristiano debe orar por aquellos que partieron a través del suicidio. Tenemos otra pregunta al aire. Bienvenida sea. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Habla con Antonio. Buenas tardes, Antonio. Qué bueno tenerte aquí en Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, muy amable. Yo le hago una pregunta. Si quien vino a este mundo intentando redimirnos, rescatarnos y salvarnos, definió este mundo como un valle de lágrimas, ¿qué razón tiene venir a este mundo? ¿Qué razón tiene vivir en este valle de lágrimas? Sí, en este mundo de tanto dolor y sufrimiento. La reencarnación es la respuesta a todos estos dolores y sinsabores humanos inexplicables aparentemente. Es una visión pesimista y la doctrina espírita nos da una visión optimista. Nos da una visión optimista de la vida porque nos enseña, antes que nada, que somos espíritus transeúntes de la vida, que venimos con un pasado cargado de dificultades y de errores, y Dios en su inmenso amor nos da la oportunidad de una nueva vida, una reencarnación en un cuerpo nuevo, con la posibilidad de, a través del esfuerzo propio, de la conquista de los valores espirituales, reeducarnos, rescatando de esa manera el pasado que hicimos llorar a muchos. Hoy lloramos a través del dolor como una forma de expiación y como una manera de conquistar nuevas cualidades para el alma. De tal manera que las penalidades de hoy no son más que la consecuencia de los actos equivocados del pasado, y los dolores de hoy serán las alegrías y las armonías del futuro en una nueva existencia. Por lo tanto, llenémonos de valor para soportar con alegría las dificultades del presente y convirtamos las lágrimas en destellos luminosos para que todos lleguemos así a edificar un momento de luz en nuestra existencia y desaparecerán las oscuridades de las lágrimas del dolor. Sí, necesitamos alimentar una visión positiva de la vida. Las dificultades hacen parte de la sal, es la sal, como dijo el Maestro Jesús, es la sal del mundo, ¿sí? La sal del mundo, porque si no hubiesen dificultades, si no hubiesen dolores, no nos hubiésemos, desde el punto de vista positivo, no nos hubiésemos desarrollado. No, el hombre no hubiese creado o descubierto grandes cosas para el desarrollo de la humanidad. Entonces todos vamos progresando a través de las situaciones difíciles que nos plantea la vida por nuestra propia condición.
Sí, precisamente lo que anotaba ahora Guido es importante dejarlo claro, ¿no? Dios no nos da las desgracias, Él no nos entrega el sufrimiento. Nosotros hemos tenido equivocaciones en vidas anteriores y a propósito de esas equivocaciones de violar las leyes divinas, estamos nosotros expiando en esta vida esas problemáticas. Somos nosotros los que construimos nuestras circunstancias negativas. El hecho hoy de nacer en un ambiente de pronto pobre, en un ambiente donde hay tanta miseria, es necesidad que tiene el espíritu para evolucionar, necesidad que tiene el espíritu de vivir en esa situación para sacar de adentro de su conciencia el conocimiento para superarse como espíritu. Por eso las personas, y vemos qué diferencia hay, inclusive veámoslo a nivel físico. Muchos son los países más desarrollados aún que viven en las 4 estaciones, que tienen frío, mucho frío, tienen medio frío y hasta calor, viven diferentes estaciones en el año. ¿Y qué nos obliga? A tener un desarrollo mucho más importante en su entorno, en su confort. Tienen diferentes formas de vida y esas dificultades lo que hacen es avivar en ellos soluciones a esas problemáticas. En cambio, aquellos que, por ejemplo, nosotros que vivimos en un solo tipo de clima, tenemos menos problemáticas en ese aspecto que resolver. Eso es la vida, diferentes problemas para irnos superando uno a uno. Muy buenas tardes, una última pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, ¿con quién hablamos? Ricardo Pérez. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Una preguntita. ¿Qué me puede decir usted que yo le diga a esa persona, que la persona se presente ante mí y me dice, yo me voy a buscar? ¿Qué le puedo decir? ¿Puede repetirla nuevamente, perdón? O sea, una persona se acerca a mí, está decepcionada, se va a buscar, yo me voy a buscar. ¿Qué le aconsejo? ¿Qué le digo? ¿Ustedes qué me dicen para...? Muy bien, vamos a responder. Sí, a veces estas situaciones son supremamente complejas y delicadas. Generalmente la persona que está acudiendo al suicidio o pretende acudir al suicidio es una persona desesperada. La actitud debe ser de calma y de tranquilidad. No prometerle cosas vanas, sino acogerla con respeto y decirle, calma, piensa un momento, sentémonos a pensar y a sentir lo que vas a hacer. Recordemos que hay un Dios que nos ama y que todo, por muy difícil que parezcan las circunstancias de la vida, todo tiene una solución. Vamos a encontrar esa solución, vamos a orar a Dios para que ilumine nuestro pensamiento y nos muestre el camino. Siempre, siempre hay una vía de salida, por muy difícil que sean las circunstancias que estemos viviendo. Y de esa manera inducirle un estado de tranquilidad, de positivismo e irle induciéndolo a la persona al diálogo y poco a poco ir encontrando la manera de conducirla a un estado de claridad para que comprenda y tenga fe en Dios antes que todo y pueda tener la fuerza y la confianza en sí misma para resolver sus dificultades. Agradecemos a todos los oyentes, a todos los amigos que nos escuchan en nuestro programa Luces para el Alma, por este espacio que nos permitieron en el día de hoy para hablar sobre este tema muy importante, de mucha actualidad. Busquemos el amor a la vida, busquemos cada día servir más, buscar a Dios, buscar al Evangelio de Jesús para que se transforme en nuestras vidas y llenemos nuestro corazón de mucha luz, mucha paz. Gracias a Guido, gracias a Axel, a Luis Arnedo, a Liliana y a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a sus hogares. La vida es hermosa con todas sus dificultades y penalidades, como dice Sierata, y vale la pena vivirla. Hasta pronto. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.
Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de toda Colombia y el mundo. Hoy estamos en una nueva entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a trabajar con nuestros compañeros Axel Reynolds, Guido Mardini y mi persona, Víctor Madero, quien les habla. El tema del día de hoy es el suicidio ante la ley divina. Realmente sufrimiento a los familiares que quedan encarnados, y muchas de las situaciones que se presentan en el suicidio sabemos que es parte de la ignorancia que se tiene respecto a la continuidad de la vida. Este tema es una de las principales causas de un profundo sufrimiento en el mundo espiritual. Precisamente el suicida es aquel que en su momento no tiene el valor para enfrentar una situación que se considera que no tiene solución en ese momento. Es una de las primeras cosas que debemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué hay personas que toman esta decisión? La decisión de suicidarse. ¿Cómo lo lleva a esta situación la vida? Tantas problemáticas que vivimos. Son muchos los motivos que hacen parte de esta resolución que toma la persona, y la razón principal que podemos hoy y que vamos a revisar precisamente es porque considera a la persona habitualmente que es un acto de fuga. Se fuga de la realidad, la persona necesita huir de la determinada situación y se encuentra dominada seguramente por la angustia, por la ansiedad, por un sentimiento que no encuentra otra salida y ve en la muerte el fin a los problemas. Es eso de lo que vamos a hablar hoy. Muy buenas tardes. Sí, precisamente, Axel, como lo decías, es uno de los temas que más abaten a la humanidad hoy en día. Partiendo de la base que en el espiritismo sabemos y nos enseña que la muerte no existe, que no es el fin, que el hecho de que una persona desencarne, por cualquiera que sean sus razones, no significa que haya desaparecido. Y con mucha más razón, cuando la persona atenta contra su propia vida, la ignorancia en que se sumerge, se da cuenta que no ha muerto, que su vida continúa. El espiritismo nos enseña que nuestra existencia no termina con la muerte. La persona continúa viviendo y con el agravamiento de ver que sus problemas se acentúan más con el error que acaba de cometer. Esa enseñanza es la primera que nos arroja el espiritismo. Guido, por favor. Sí, y algo más que el suicida no tiene en cuenta en su nefasto proceder, en su locura momentánea que lo lleva a cometer ese acto tan fatal, es tremendamente egoísta. No piensa para nada en sus seres queridos, en sus hijos, hermanos, hermanas, en su madre, en su padre, y no piensa el dolor tan tremendo que les va a ocasionar. Solamente en su acto egoísta piensa eliminarse, porque cree que así elimina su dolor y se escapa a la realidad de una vida que habrá de ser más tarde muy fuerte en su proceso de evolución espiritual. Por eso recordamos que es una cobardía moral. Realmente el suicidio tiene muchas aristas. Para explicarlo en el día de hoy, vamos a hablar primero del suicidio intencional. Sí, ese suicidio que, sin los atenuantes de la enfermedad o la ignorancia, debemos considerar que no solamente se infringen las leyes divinas, sino que también es un acto de violencia contra el ser humano, que él comete contra sí mismo, a través de una premeditación más profunda, y seguramente después de cometido el acto va a entrar en un problema. Evidentemente está violentando la ley de Dios, quien es el único que tiene derecho a darnos o a quitarnos la vida. Por lo tanto,
El suicida es una persona que transgrede la ley y como tal habrá de sufrir las consecuencias al respecto. Realmente también el tema del suicidio lo alimentan ideas materialistas, ¿sí? En una palabra, son los grandes excitantes para el suicidio, porque engendran la cobardía moral. El hecho de vivir una vida donde los objetivos son netamente materiales y vemos que las cosas materiales cambian de manos, se transforman, muchas personas comienzan a sentir ese vacío emocional, ese vacío existencial. Entonces toman como única ruta para liberarse el suicidio. Entonces este es un tema que va ampliándose cada vez más, que añadimos elementos para explicarlo. Exacto, veamos por ejemplo qué nos enseña el espiritismo en esta primera parte. Mire que muy por el contrario de lo que mucha gente piensa, el suicidio tiene muchas y terribles consecuencias. No todo se acaba, como bien decía Guido ahora, sino que más bien inicia una etapa nueva de sufrimiento para el ser. La primera con la que se encuentra quien realiza este acto de suicidio, de equivocación, es ver que no ha puesto fin a su vida. Es el primer impacto que tiene un suicida. Apenas llega al mundo espiritual, en esa turbulencia, en ese desconocimiento. El suicidio ha tocado las puertas de muchos espacios a nivel mundial, y en estos días hemos escuchado con mucha tristeza la partida de Robin Williams. Hace meses escuchamos la partida de Philip Seymour Hoffman, actores consagrados, exitosos en Hollywood. Y vemos que todos estos suicidios han respondido, no todos han respondido al deseo real de quitarse la vida, sino que hay un deseo profundo de muchas personas de obtener paz de alguna manera, de liberarse de un drama interno, y entran a este espacio del suicidio no encontrando una solución real. La doctrina espírita tiene que hablarnos mucho sobre eso, porque ya hemos tratado el tema de la inmortalidad del alma y vemos que seguimos viviendo, seguimos existiendo. Por lo tanto, para los espíritas, el suicidio es una puerta errada, una puerta que no soluciona, sino que incrementa nuestros dramas internos. Vamos entonces a hablar sobre esto, sobre este tema muy interesante, Axel. Sí, hombre, muy bien, Víctor, gracias. Buenos días a todos los oyentes. Este tema del suicidio que hoy vamos a revisar ante la ley divina es un tema de mucha actualidad y vigencia, como bien lo comentamos hace unos segundos. Se da en muchos espacios, en muchos momentos de la vida de los seres, inclusive sin importar la edad, trayendo muchos